San Pablo, en la carta a los Efesios, dice: el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Estos versículos 17 y 18 del primer capítulo de Efesios son el aleluya de este domingo, que nos preparan a escuchar el Evangelio. Y me parece que este es el resumen de la temática de este domingo. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones. Iluminados nuestros corazones podemos ver, valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Hoy, 2020, en este mes de agosto, ahí nos está dando una clave bellísima el Señor, porque hoy la palabra del Evangelio, las lecturas que vamos a escuchar en este domingo 22 del tiempo ordinario, son poderosas, potentes. Una respuesta, una luz para este momento. La frase central del Evangelio, ¿no?, es ese momento en el que el Señor nos dice: el que quiere venir detrás de mí, renuncia a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Normalmente esta frase se pasa y se comenta otras frases, lo que ha dicho Pedro, y sin embargo este es el centro de este domingo. Esta frase que es salvación. Nos está diciendo el Señor que Él tiene una misión. Desde la mitad del Evangelio de Mateo, que hemos escuchado el centro la semana pasada, ¿no?, cuando Pedro ha respondido bien, ha hecho su profesión de fe, ¿no?, ese es un momento culmen en el Evangelio de Mateo. Desde ese momento, todo el resto del Evangelio va a hablar sobre la misión que tiene el Señor. ¿Son importantes los milagros, la presencia del Señor, su cercanía? Sí, es importante. Pero la salvación de toda la humanidad se revela, se hace mediante la cruz. Y esto es lo primero que enseña el Señor. Después de haber hecho toda esa profesión de fe, el Señor inmediatamente les habla de la pasión, de la muerte en cruz. Atención, esto es importante, porque entonces el Señor nos está diciendo que para salvarnos, para salvar al mundo, no se puede, no lo hace la política, no lo hace el dinero, no lo hacen las ideologías, lo hace el Señor Jesús mediante la cruz. Así se salva el mundo. Es interesante, hay que explicar esto. ¿Qué significa renunciar a sí mismo? Porque el Señor quiere iluminar nuestra esperanza. ¿Por qué le seguimos al Señor? Entonces, ¿qué significa renunciar a sí mismo? Algunos piensan, ¿no?, que renunciar a sí mismo sea una especie de autonegación, hay que pegarse, hay que suicidarse, que bueno, ni modo, somos cristianos y tenemos que sufrir nada más. No, un ratito, no se trata de eso, porque seríamos solamente masoquistas o tontos. No es esto, no. Hay que renunciar, sí. ¿A qué cosa? A ese falso yo que nos hemos hecho tú y yo durante nuestra vida. Ese falso yo, o como lo decimos aquí en Bolivia, a ese trucho yo. Porque es falso, porque ha sido hecho porque tenemos que remedar a alguien, porque la sociedad así lo hace. Y si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Todos se aprovechan un poquito, ¿no? Que cuando te están dando el cambio y te están dando de más, tú haces
dé cuenta de que no, te ha dado cabalito, ¿no? Ese falso yo, ese trucho yo que es un egoísta, que piensa solamente en sí mismo, no piensa en los demás, no, tengo que pensar en mi familia y los demás pero no cuentan. Ese falso yo que es interesado, que recibe coimas, que le gustan los chismes y las cosas picantes, claro. Y entonces, el Señor está diciendo que hay que renunciar a ese falso yo. San Pablo le dará el nombre de el hombre viejo, ese hombre de pecado, ese hombre que busca solamente su interés. Eso. Porque para salvarnos, imagínense hermanos, seguir a este viejo hombre hace sufrir, pide sacrificios, pero no a sí mismo, a las otras personas. Y entonces es un momento importante. Ahora, el Señor Jesús es Él el que lo sabe muy bien. Y Él está decidido, Él está diciendo, ahora el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén. Y así va a ser, voy a cumplir mi misión. Imagínense, Pedro, que obviamente no sabía todo el resto, pero cuando escucha que va a sufrir, pues le va a decir que el Señor tenga piedad, ¿no? Que eso nunca va a pasar, que Dios no lo permita. Imagínense, Pedro le va a decir esto porque Pedro, pues, ha respondido bien la semana pasada, pero ahora necesita corregirle al Señor. Y entonces se va a querer poner delante del Señor. El Señor le va a decir, no, ve detrás de mí, le va a decir. No te pongas delante, que yo sé a dónde estoy yendo. Eso. Pero después le va a decir incluso bien fuerte, Satanás. ¿Por qué? Porque el demonio siempre dice que la salvación no puede pasar por el sufrimiento. No, eso no es así. No. Y sin embargo, hermanos, en la historia siempre ha habido momentos difíciles. ¿Y quiénes han hecho pasar estos momentos difíciles? Los santos. Los santos han agarrado esta palabra del Señor. Renunciar a sí mismo. El que quiere seguir al Señor, renuncia a sí mismo, toma su cruz. No es la misma del Señor. El Señor tiene su cruz. Nosotros tenemos nuestra propia cruz. Y llevando nuestra propia cruz, le seguimos como discípulos del Señor. Hermanos, estamos viviendo un momento histórico en el mundo. Es un cambio mundial. Esta enfermedad ha cambiado, está cambiando la historia. ¿Y qué cosa va a salvar a la humanidad en este momento? La política tiene que hacer su trabajo, ciertamente, pero no va a cambiar. Esto no va a responder, porque nadie estaba preparado. El dinero va a responder, y entonces los que no tienen dinero no se salvan. ¿Es eso? Tampoco. El Señor es Él el que está dando la respuesta. Siempre lo ha hecho el Señor, y en esto nos está llamando a nosotros, hermanos. Esta es la luz poderosa que ilumina los corazones. Hay una respuesta, ciertamente, hermanos. Hay una respuesta, hay salvación, hay esperanza, porque es esta nuestra esperanza. No nos ha abandonado el Señor, Él ha pasado por lo mismo. Sufrir, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Para ayudar a mi hermano, a mi familia, a mi país, voy a sufrir, claro que sí. Pero porque soy el más fuerte, porque yo voy a... No, porque primero que nada debo renunciar a mí mismo, a mi egoísmo. Esto es lo que cambia, porque somos discípulos del Señor, porque esto nos hace vivir de verdad. ¿Cuál es la verdadera identidad de ti y de mí?
Nos han dicho que cómo tenemos que ser, ¿no? Que parece que tendríamos que ser no sé qué, más ricos, más... No, que tenemos que ser menos dependientes. No, 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 no. Tenemos que ser nosotros mismos y esa identidad nos la da el Señor. Queremos hacer como antes. Nos damos cuenta que no funciona, no ha funcionado. Que vamos a seguirnos a nosotros mismos de nuevo. Nos damos cuenta que no funciona. Vamos a seguir lo que el mundo dice para responder este momento. Por favor, no funciona. Las ideologías van a responder esto. No ha funcionado. Lo que funciona, lo que salva y lo que va a llevar la historia adelante son los discípulos del Señor, los que se niegan a sí mismos. Y uno me dirá, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo renegar a mí mismo? Entonces, unas frases bien concretas. Cuando alguien te esté queriendo dar dinero, un poquito de dinero, pero tienes que cerrar un ojo o los dos, las famosas coimas. Porque dentro de nosotros está esa voz, todo el mundo lo hace, y mira, tú necesitas dinero. Esta palabra te va a ayudar a decir, no, no está bien, no puedo cerrar los ojos. Eso es renunciar a uno mismo. Cuando tú estés en la casa viendo televisión y hayan imágenes violentas, ¿no? que quieren que tú mismo respondas así, o peor, otras imágenes que te hacen que están mal en cuestión de moral. Y entonces, renunciar a ti mismo será que lo apagas o cambias. Estás renunciando a ti mismo, pero te va a decir, pero tú ya eres adulto, ¿cómo no lo vas a hacer? Y tú le vas a decir, no, estás renunciando a ti mismo. Cuando alguien te diga, ahora sí, es tu turno, hay que hacerse pagar, revancha, les vamos a mostrar quiénes somos nosotros. Te va a salir esa rabia que hemos acumulado y tú le vas a decir a todo este pensamiento, no, porque yo no sigo al mundo, porque quiero seguirle al Señor. Estamos renunciando a nosotros mismos. Quiero terminar con una frase que la Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, ha recibido de parte de Jesucristo mismo. Jesucristo le ha dicho a Madre Teresa, tu vocación es amar, sufrir y salvar almas. Que el Señor nos haga partícipes de esta grande misión. Esta es nuestra esperanza. Vamos a tener un momento importante. Y nuestra vocación, también diría, es esta, amar. Y el que ama sabe sufrir. ¿Por qué? Porque vamos a también ayudarle al Señor a salvar almas. Que Dios les bendiga, hermanos.